Perfecto. Para lo de la semana pasada estábamos en el tema del arte bizantino y sus etapas, ¿sí? La primera era la etapa en la cual va más o menos, nos dice, hasta la mitad del siglo. ¿Qué siglo es el que tenemos aquí? Siglo IX, licenciada. 9, Lice. Siglo IX, ¿verdad? ¿Ya? Nos dice que Sí. esa primera etapa tenía dos momentos, antes del triunfo de los iconoclastas y los iconodulos. ¿Quiénes eran los iconoclastas? ¿Quiénes recuerdan quiénes eran los iconoclastas y los iconodulos? ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quién recuerda? Bueno, no importa, en todo caso vamos a seguir. Los iconoclastas se les denominaba a las personas que eran enemigos de las imágenes, ¿sí? Dentro de este arte bizantino, ¿ya? Son personas enemigas de las imágenes. Los iconoclastas dicen que es malo, puesto que es pecado dibujar imágenes de personas dentro de este arte bizantino, ¿sí? Mientras que, y estos luchaban contra los iconodulos, quienes eran los que defendían, en cambio, las imágenes. Estos dicen que se pueden hacer pinturas, mosaicos, cualquier tipo de arte con imágenes de personas, con figuras de las personas, ¿sí? Dentro del arte bizantino. Si decimos que los iconoclastas son personas enemigas de las imágenes, de personas, perdón, estas imágenes que ustedes ven aquí, estos gráficos de aquí, ¿obra de quiénes serán? ¿De los iconoclastas o de los iconodulos? Iconoclastas, licenciada. Plástica. Muy bien, de los iconoclastas, ¿ya? De los iconoclastas, ¿sí? Porque a ellos solo les gustaba lo que son las imágenes, solo de objetos, de animales, pero de plantas, pero quizás nunca tenían que utilizar lo que son imágenes de humanos. Aunque si usted se fija muy bien en esta imagen, en la primera imagen, me da la sensación que aquí está dibujado una persona. No sé si ustedes opinen lo mismo. Sí, parece que sí, Lice. Sí, ¿verdad? Yo también le puedo observar que hay una imagen de una persona. De hecho, acá me parece que son imágenes de ángeles, ¿sí? Entonces, prácticamente, este gráfico sería obra de quién? De los iconodulos, ¿sí? De los iconodulos, porque ellos sí permitían lo que es el dibujo dentro del arte bizantino, lo que es el dibujo de personas, ¿ya? El de acá sí es 100% obra de los iconoclastas. ¿Sí ven? Es una obra más sencilla, más pura, en la cual no se refleja ningún, de hecho, ningún tipo de imagen. ¿Ya? Aquí nos menciona, dice, antes de ganar los iconoclastas, el arte bizantino es muy parecido al arte paleocristiano, sí, pero más complicado y rico con características de arte oriental. La época más importante del arte bizantino no iconoclasta es la época del emperador Justiniano entre los años 527 y 565, ¿sí? Aquí está. No, aquí claramente nos dice, antes de que ganaran los iconoclastas, por lo tanto era una obra iconodula, ¿sí? Refleja lo que son el tipo de arte con imágenes de personas, ¿sí? ¿Qué pasa con el arte bizantino cuando ganan los iconoclastas? Cuando ganan este arte es más sencillo, hay pinturas de animales, de plantas, de frases escritas y otros dibujos. A veces otras solo la cruz, como la que vimos anteriormente, como esta de aquí, ¿sí? Como la de aquí, solo la cruz. No hay, nunca hay dibujos, pinturas, esculturas o mosaicos con figuras de personas. Este es un ejemplo de un arte bizantino iconoclasta. ¿Ya? En arquitectura, el mejor ejemplo, perdón, de arte bizantino es de todo el periodo es lo que la iglesia de Santa Sofía en Estambul, Turquía, ¿sí?
en lo que corresponde a en arquitectura, porque ustedes saben, cuando hablamos de un arte, no solo se refiere a pinturas, esculturas, mosaicos, ¿no? Sino se refiere también al tema de la arquitectura y en otras partes también el tema de la música, ¿sí? Dentro de una nación o sociedad. El arte bizantino tiene 3 etapas importantes. En la segunda etapa, en cambio, ¿cuál era? La primera etapa, ¿qué pasó? Y acabamos de pasar hace un ratito. ¿Qué pasa en la primera etapa? Ganan los iconodulos, licenciada. La presencia de iconoclastas, de un arte iconoclasta con un arte iconodulo, ¿sí? La presencia o la distinción de este arte mediante iconoclastas e iconodulos. Gracias, Carmita, estamos muy bien. Ruth, o lo puedo decir Carmita. Licenciada. Ruth, como quiera. Dígame, mija. Ya, estamos bien, ¿no? Profe, Ya. se está entrecortando el audio, no se lo escucha bien. Está como partes, no se lo escucha bien. ¿De todos así? No, licenciada, le Buenos escucho bien. días. Sí la escuchamos bien, licenciada. Bien, me parece, compañera, que es internet. No sé si le arreglamos para que usted puede nomás ingresar. Me parece que es internet, compañera, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, compañera. ¿Qué es lo que pasa, en cambio, en la segunda etapa? Nos manifiesta que esta segunda etapa es corta, ¿sí? En la cual ganan ya los iconodulos, ¿sí? Desde la segunda mitad del siglo IX, ¿ya? Los defensores de las imágenes hacen unas normas muy duras para el arte, en las cuales dicen que hay cómo pintar a Cristo, la postura del cuerpo, las manos, los colores, también hay cómo pintar a la Virgen con el niño Jesús, solo las posturas, ¿sí? Donde se ponen las pinturas en la iglesia, en qué parte de la iglesia va cada pintura. Todas estas normativas o reglas lo pusieron los iconodulos, ¿ya? Y a estas normas le corresponden lo que es la iglesia ortodoxa. ¿Qué es una iglesia ortodoxa? Nosotros podemos ver acá el significado. ¿Qué es una iglesia ortodoxa? La iglesia ortodoxa es cristiana, pero no católica, ¿sí? Hay que distinguir mucho el término de cuáles son las inclinaciones religiosas, ¿sí? O a qué religión profesan ciertos grupos. Entonces, estos iconodulos pertenecían a lo que es la iglesia ortodoxa, ¿sí? En algunos países hay muchos cristianos ortodoxos, como Grecia o Rusia. Los ortodoxos, los protestantes, los católicos son cristianos, pero tienen algunas ideas y normas distintas. No sé si alguien de aquí tal vez pertenece a la religión cristiana para hacer una pausa. ¿No? ¿Todos pertenecen o profesan la religión católica? No, licenciado, yo sí, algo del cristianismo. Ya. ¿Qué es lo diferente que usted puede encontrar entre la religión cristiana y la religión católica? Los cristianos no adoramos a las imágenes, porque en la Biblia está escrito de que eso es un pecado y Dios es un Dios celoso y no está en imágenes, sino es un Dios vivo. Muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Y ven, sí, gracias, Ángel, muchísimas gracias. Como manifiestan acá en el arte bizantino, acá ya solo se ponen un poco ya más estrictos, más severos con el tema de las imágenes, en el cual ellos permiten lo que es el dibujo como tal, solo de posturas, pero sin embargo, a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Ante el comentario del compañero, no permiten adorar esas imágenes, ¿sí? Porque ellos consideran un pecado, y así creo que la mayoría de las iglesias que han surgido a lo largo de este tiempo tienen sus normas, tienen sus reglas, ¿no? A ver. Luego tenemos que también en el arte, en la arquitectura, en el ejemplo de arte bizantino de todo el segundo periodo, en la primera etapa, ¿cuál era? La iglesia de Santa Sofía. La iglesia de Santa Sofía, Jessica, muy bien. En la primera etapa, en arquitectura, lo más importante era la iglesia de Santa Sofía, mientras que en la segunda etapa o segundo periodo es la iglesia de San Marcos de Venecia, en Italia, ¿sí? Tenemos aquí
¿Qué pasa en la tercera etapa con el arte bizantino? Esta etapa va hasta finales del siglo XV. En este momento la cultura bizantina se extiende hacia el este de Rumania, Rusia, ¿sí? Y esta cultura también va por el imperio, todo el territorio bizantino, cada vez el más pequeño. Los cruzados, los musulmanes y los turcos van quitando tierras al imperio bizantino, ¿sí? Y en 1453 los turcos ganan la guerra y entran en Constantinopla, ¿ya? Y así tenemos lo que es la decadencia del imperio bizantino. En la arquitectura, el ejemplo del arte bizantino es San Basilio en Moscú, ¿sí? La iglesia de San Basilio en Moscú, en Rusia. Nosotros podemos aquí observar. Entonces, cada una de estas etapas ha ido surgiendo en el arte bizantino con sus ejemplos de arquitectura y ejemplos de qué fue lo acontecido dentro de estas etapas, ¿sí? No sé si sobre el arte y cultura bizantina tienen alguna inquietud. Disculpe, licenciada, ¿cuál me dijo que era la iglesia en la segunda etapa? ¿Ya? En la segunda etapa era la iglesia de San Marcos de Venecia de Italia. Gracias, licenciada. ¿Ya? En la primera era de Santa Sofía y en la tercera hablamos de San Basilio en Moscú, Rusia. La primera de Santa Sofía es de Turquía. ¿Ya? Gracias, dice. Perfecto, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a entrar al siguiente tema que corresponde a esta semana y tenemos aquí el famoso surgimiento del cristianismo, ¿sí? El cristianismo. Como contexto histórico y geográfico tenemos que la religión cristiana surgió en el contexto de la dominación romana, ¿sí? Del mundo mediterráneo, incluyendo así el reino de ¿quién? De Judea, hoy Israel y Palestina. Fue en el año 63, antes de la era común, que el Imperio Romano anexó este reino de la religión judía como provincia, ¿sí? Este mantuvo reyes judíos que se incorporaron a la burocracia romana, ¿ya? Antes de ver lo que son los fundamentos del pensamiento cristiano, es indispensable nosotros tener un poco de historia, quién era su líder dentro del cristianismo. No sé si, ¿quién me dice quién era el líder del cristianismo? No me acuerdo. ¿Quién era el líder del cristianismo? ¿O con quién surge esto del cristianismo? ¿Quién sabe? Ya, no hay problema, sí vamos a ir conjuntamente aprendiendo. El cristianismo surge con Jesús, ¿sí? Si bien es cierto, Ángel. Bueno, como está en el libro bueno, en la Biblia habla de que se le llamaron cristianos porque seguían a un Cristo. No, ellos, o sea, ellos mismos no se pusieron cristianos, sino la gente en el tiempo después de que murió Cristo, los apóstoles fueron a predicar la palabra hacia Roma, hacia otros países, por ejemplo, Italia y otros países. Pues. Entonces la gente le pusieron cristianos por ser seguidores de Cristo, pero los que formaron, o sea, los que fueron cabecillas en aquel entonces fue Pablo y Pedro, los dos apóstoles. Muy bien, Ángel, perfecto. Sí, justamente es aquello, el cristianismo surge con Cristo, con Jesús, porque ustedes recuerden, a él no solo le llamaban Jesús o el maestro, sino le decían Jesucristo o Cristo, y de ahí viene el término del cristianismo. Perfecto. No sé si están visualizando ahorita un mapa mental, un mapa que dice el cristianismo, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, el cristianismo.
nuevamente como contexto histórico veremos lo que es el mensaje en sí de Jesús de breves rasgos, no muy enfocado en el tema de religión, ¿sí? La pasión y muerte de Jesús, el por qué se dio, la expansión como tal del cristianismo, como ya nos manifestó Ángel, de ser una religión perseguida, religión oficial, porque dentro de la historia del cristianismo, el cristianismo no fue una religión aceptada desde un principio y vamos a ver el por qué, y creo que cada uno de nosotros sabemos el por qué el cristianismo no fue aceptada desde en sus inicios o cuando recién se originó, ¿no? ¿Y cuáles son los evangelios del paleocristianismo? ¿A qué hace referencia en el tema del cristianismo? En lo que corresponde al contexto histórico, como bien ya nos mencionó Ángel, Jesús era el Mesías y era el líder del cristianismo, así que en griego quiere decir Jesús, quiere decir Cristo, y de ahí vienen las denominaciones Jesucristo o cristiano, que significa cristiano, significa seguidor de Cristo. Y el cristianismo como tal, lo que estamos viendo significan las enseñanzas de Jesús. No hace referencia a una religión. Por ejemplo, Ángel es cristiano, ¿no es cierto? No hace referencia a aquello, sino hace referencia a cómo se enseñaron todas las cosas, todos los hechos de Jesús, ¿sí? El cristianismo. De ahí que se han dividido en ramas, ¿no? En ramas de la iglesia, el cristianismo, testigos de Jehová, el catolicismo, que es el más fuerte, ¿no? Eso es muy distinto, muy distinto a las normas, a las reglas que tienen cada una de estas iglesias, ¿sí? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús hablaba de temas morales, ¿sí? Priorizaba lo que son temas morales y cada uno de nosotros, seamos de la religión que seamos, creo que sabemos cuál fue el mensaje en sí de Jesús, ¿no es cierto?, dentro del cristianismo. Él también hablaba sobre el tema de las bienaventuranzas. ¿Qué eran las bienaventuranzas? Y que estaba dentro está en su plataforma como los fundamentos de todo cristiano. ¿Qué son las bienaventuranzas? Y está en sus textos también. ¿A qué se le denomina las bienaventuranzas? ¿Qué serán las bienaventuranzas, chicos? Ángel. Las bienaventuranzas son como bendiciones o promesas que hace, o sea, Jesús dice que, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. O sea, es una bienaventuranza que significa que aquellas personas que se arrepienten, o sea, tienen un lugar en el cielo, por decirlo así, es como una promesa, una bendición. Las condiciones para encontrar la felicidad o bienaventuranzas. Muy bien, Ángel. Y sí, repita nuevamente, Gloria, lo que dijo. Mantelice. Yo estaba viendo también aquí en el libro, dice que las bienaventuranzas, un sermón que establece las condiciones para encontrar la felicidad o bienaventuranzas. Exactamente, como dijo Ángel, y lo que usted dice afirma aquello que son como bendiciones, ¿no es cierto? En las cuales las personas que cumplen esas bienaventuranzas encuentran prácticamente la felicidad o la tranquilidad para vivir. Ese era el mensaje de Jesús. Pero este mensaje de Jesús, ¿qué fue lo que provocó al líder del cristianismo? ¿Qué fue lo que le provocó? ¿Cómo, licenciada? No le entendí la pregunta. Ya. La ira de los judíos. La ira, ¿no es cierto? Si decimos que el mensaje de Jesús priorizaba temas morales, bienaventuranzas, en las cuales le decían, a ver, para tú encontrar el reino de Dios que le mencionaban en ese momento, ¿no? Le decían que tenía que ser dichoso, tenía que hacer obras buenas, no estar dentro de cosas morales netamente excelentes. Y más que nada él predica sobre la resurrección, ¿no? Una vida eterna, un mundo venidero. Este mensaje de Jesús, ¿qué le provocó prácticamente a él mismo? ¿Qué fue lo que le provocó el priorizar en temas morales? La muerte de Jesús. La muerte, la ira, ¿no es cierto?, de los
como usted mismo manifestó, la ira de los judíos en quienes, o los sacerdotes en ese tiempo no estaban de acuerdo con este tipo de mensaje del cristianismo que se originó, ¿no? Por lo tanto, provoca lo que es la pasión y muerte de quién, de Jesucristo o del líder del cristianismo, ¿no? En la cual, si bien es cierto, fue un mensaje novedoso y desafiante a la vez, ¿por qué sería, ustedes piensan que fue desafiante ese mensaje? Yo puedo hablar, licenciado. Claro, Sebastián, claro. Fue desafiante para el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. Hasta el día de hoy lo esperan, que supuestamente va a venir en un caballo blanco, en armadura de oro y esas cosas. Y no creían que, o sea, creían que decían blasfemia. O sea, que Jesús decía blasfemia al decir que era hijo de Dios, que no sé qué. Y entonces eso provocó ira en la religión, tanto en la religión que en lo político, en el pueblo de Israel. Entonces los religiosos, en ese tiempo los rabíes, que eran los maestros, le decían al rey que lo crucifiquen por decir blasfemias y decir cosas que no eran. Entonces la gente igual se acercaba y veía los prodigios, y escuchaba las prédicas y decía muchas cosas y no sabían de dónde él había salido. Entonces no creían que era el hijo de Dios porque supuestamente venía siendo hijo de un carpintero, que en este caso era José, y hijo de María. Muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Era desafiante, como nos dijo el compañero, porque no creían en lo que él decía, porque aquí nos dice desafiante para el statu quo político y religioso. ¿Qué significa el término statu quo? Statu quo significa la situación o el cómo vivían ellos en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si decimos un statu quo político, no sé si alguien recuerda o han escuchado en el tema del surgimiento del cristianismo, cómo era el statu quo político en ese entonces, no religioso, sino el statu quo político. ¿Cómo era? ¿Quién recuerda? ¿Cómo era? Porque esto hemos visto, o sea, en películas, hemos leído quizás. ¿Cómo era el statu quo político en esa época cuando estaba surgiendo aquí el cristianismo? Ángel. No recuerdo muy bien, pero creo que los políticos en ese tiempo eran los reyes y los militares, creo que eran. Ellos creo que, ¿cómo es? Cobraban impuestos de más. Creo que como que, ¿quién dice? Les arrancaba la cabeza porque cobraban cosas que no eran, entonces la gente no tenía cómo pagar. Exactamente. El statu quo político en ese entonces, cuando surgió el cristianismo, era en el tema, muchísimo el tema del cobro, ¿sí? Del cobro de impuestos, en los cuales toda la población tenía que rendir esos impuestos al emperador, ¿sí? El rey o la persona que les dirigía en ese entonces eran los emperadores, ¿sí? Ellos tenían que rendir ese tributo, ese impuesto dentro del cual del mensaje del cristianismo, para no referirnos solo a Jesús, el mensaje del cristianismo promovió aquello que no se debía hacer. Para el tributo al César. Exacto, ¿no? Exactamente, justo, ¿no? Esa es la expresión exacta, ¿no? Decían que no tenían por qué pagar un tributo al César, quien era el emperador, ¿no? Y en la parte de un statu quo religioso, el statu quo religioso es muy, muy diferente a lo que cuando surge el cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo, antes de surgir el cristianismo, el statu quo religioso que ellos tenían antiguamente era en el cual, como decía Ángel, estaban ellos esperando un Mesías, ¿no es cierto? Pero cuando llega el cristianismo con Jesús, no esperaban o no era lo que ellos esperaban, no era lo que ellos querían, porque ellos esperaban ver a alguien que llegue a sí mismo como hijo tal vez de alguien de la nobleza, de la realeza a la cual ellos estaban acostumbrados, primero. Segundo,
que no interviniera en el tema de cómo ellos tenían sus reglas, sus normas para vivir dentro de la población. Imagínense que alguien venga y le diga, no, es que no tienen por qué hacer aquello, y más bien vamos a enfocarnos en la parte moral, en la parte de educar a la gente, ¿no? En la parte de darle una nueva vida, pero no una nueva vida con lujos, con bienes, que es lo que hacían antiguamente antes de que surja el cristianismo. Todo esto, toda esta revolución, todos estos desacuerdos en los cuales se manifestaban que eran blasfemos, que no era lo que, que no era lo que ellos esperaban, ¿no es cierto? Le provoca lo que es la muerte a líderes del cristianismo, ¿sí? ¿Cómo pasa el tema de la expansión? Una vez que muere líderes del cristianismo, viene lo que es la parte de la expansión del cristianismo, y esa expansión, entendiéndose por expansión, es el engrandecer el cristianismo, el tener, el ver cómo va ampliando esta religión, ¿sí? Es mediante la labor de los apóstoles, como nos manifestó, ¿sí? Dentro de todo el territorio del Imperio Romano, ¿sí? Y el cómo se realiza, una vez que se realiza lo que es el tema de la labor de los apóstoles, el ir difundiendo las enseñanzas del cristianismo como tal, estas persecuciones se dan en cambio como resultado ante esta labor de expansión. No sé si alguien ha visto lo que es, hay una película, sí, hay una película que es un claro ejemplo de tema del cristianismo, en la cual aparece Nerón. No sé si han visto esta película. Nerón, en la cual se da la persecución a los cristianos, en la cual les ponían a la gente en medio de una plaza y soltaban leones. No sé si alguien ha visto esta película. No me acuerdo cómo se llama, Liz. Sí, pero Sí, más o menos, todos los apóstoles eran perseguidos, colgados o sacrificados. no sé si eran colgados y sacrificados, pero a las personas también que se autodenominaban como cristianos, los emperadores de esa época les reunían a todos, les encarcelaban y les iban poniendo por grupos dentro de una plaza en la cuales eran observados por el resto de personas, y les mataban, ¿sí? Porque como les digo, o sea, todo el mensaje que el cristianismo difundió en ese momento era contradictorio a lo que ellos vivían, a lo que tenían las normas y reglas en esa época, ¿no? Por lo tanto, esta religión pasa a ser una religión perseguida, el surgimiento del cristianismo pasa a ser una religión perseguida, y comienzan estas persecuciones contra todos, absolutamente todos los cristianos, ¿sí? Una vez que se da esta persecución, viene un emperador, ¿sí? El cual era el emperador Constantino, quien pone fin a estas persecuciones, ¿sí? Pone fin a las persecuciones de los cristianos, pero en el año 380, el emperador Teodosio lo convierte en una religión oficial. ¿A través de qué? A través del edicto de Milán. También nosotros tenemos lo que es el fin de todas estas persecuciones de los cristianos, ¿sí? Entonces, en el año 313, con el edicto de Milán, se pone fin a las persecuciones de los cristianos, mientras que en el año 380, el emperador Teodosio lo convierte en una religión oficial, ¿sí? Del cristianismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa con los evangelios y el paleocristianismo? Primeramente hay que comprender qué significa el término paleocristianismo. ¿Qué significaba el término paleo? Antigüedad, dice. Antiguo, muy bien, antiguo. Entonces los evangelios... Viene más o menos de paleolítico, ¿no?
Exactamente, que era paleolítico. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto el año pasado, que era el término paleolítico, era Una edad, una etapa de la una historia. edad, una etapa antigua, ¿no es cierto? Una edad, una etapa antigua, pero porque si no, yo también puedo decir el neolítico, que también es una edad, una etapa, pero el neolítico ya es algo nuevo, neo, ¿sí? De término neo, de etimología neo, que significa nuevo, en cambio paleo es antiguo, ¿sí? Cuando hablamos de evangelios y el paleocristianismo, hablamos de un cristianismo antiguo, en la cual dentro de este paleocristianismo es crear un medio de enseñanza que contuviese lo más importante de la vida y obra de Jesús, ¿sí? ¿Y mediante qué? Mediante el tema de la Biblia. Y ahí viene todo ya el tema de cómo empezaron a escribir la Biblia, quiénes lo hicieron, ¿sí? En el tema del cristianismo, ¿ya? Eso les podría comentar sobre el tema del cristianismo y vamos a complementar aquello, ¿ya? Con todo, ahí en sus plataformas está colocada también la información para que ustedes la puedan revisar. Nuevamente, si ustedes desean, solo dan clic en un link que les he colocado para el tema del cristianismo. ¿Qué de diferente ustedes encuentran del cristianismo que hemos acabado de ver con el cristianismo y todas las religiones que han surgido en la actualidad? ¿Cuál fue la pregunta, licenciada? Disculpe. ¿Qué de diferente encontramos del cristianismo que acabamos de ver y las religiones que han surgido en la actualidad? Que ya no tienen persecución. Y ya no tienen persecución, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden No creo que encontrar? eso sea del todo correcto, licenciada, porque en algunos países están prohibiendo el cristianismo, o sea, predicar el evangelio. Si no los podrían meter presos. Exactamente, sí. No sabía. Y también depende de cada uno de nosotros también, Lice. Es que ¿Por cada qué? quien ahora tiene la libre elección de su religión. Ya no es como antes que se imponía una religión. Ujú, muy bien. Ya depende de cada uno de nosotros para nosotros ser o no ser, y ya depende también ya de los padres o de la familia también. Porque algunos en una familia a veces son cristianos y el resto de la familia no quieren, no están de acuerdo en la religión, y entonces ahí es donde que también muchos de los casos se han encontrado así discusiones tan graves, y entonces solo por la religión. Exactamente. Sí, justamente para hacer el tema, para cerrar este tema y continuar con el video, lo que manifiesta Ángel es verdad, sí, de que a pesar de que sea ya una religión oficial, hay lugares en los cuales no les permiten aún utilizar o no les permiten utilizar el tema del cristianismo o no les permiten profesar, sería el término correcto, ¿no? Porque no cumplen las normas de ciertas poblaciones. Por ejemplo, más adelante nosotros vamos a ver dentro del Islam, sí, dentro del humanismo, que también son corrientes religiosas y que profesan una religión, pero no precisamente la del cristianismo. Y más que nada le conocen a su Dios, a su seguidor, a su líder, perdón, de otros nombres, y lo cual ya le hace diferente a esas religiones. ¿Sí? Eso, chicos. Ángel. Quería responderle a su pregunta de la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones que han surgido hasta el día de hoy. Y creo que en el cristianismo es la religión donde más se sufre. Bueno, y creo que es la única que se sufre, por decirlo así. Por ejemplo, porque los cristianos no pueden dar un mal testimonio de sí mismos, ¿me entiendes? Las otras religiones, por ejemplo, no voy a poner algunos ejemplos, pero algunas religiones hacen ¿quién dice? Lo que le da la gana, por decirlo así. Entonces los cristianos tienen que mantenerse íntegros en eso y no pueden, ¿quién dice? Tener pecado alguno, por decirlo así, y cada día ir
quien dice, trabajando en sí para tener una buena relación con Dios. Y no solo eso, sino que incluso en la Biblia está escrito de que serán perseguidos, o sea, los matarán, serán detestados por el mundo, por decirlo así. Por eso cada vez que alguien nos toca la puerta para que les predique, nosotros, o sea, o no le abrimos, no le contestamos, o lo apartamos, y, o sea, el mundo mismo aparta al cristiano que a otra persona de otra religión. Creo que esa es la respuesta. Yo creo que en eso, compañero, creo que muchas religiones pasan por eso, por decirlo. No soy testigo de Jehová, pero sé que los testigos de Jehová también tienen el mismo problema. Y en sí la religión divide, porque si en la misma familia hay religiones de cristianos, testigos de Jehová y católicos, ninguno de ellos comparten igual en un tema religioso. Y en sí divide la religión por el hecho de que el cristianismo tiene una forma, por decir, tengo amigos cristianos que ellos dicen, nosotros no bailamos. Es una de las cosas de ellos. En un evento social, cultural, ellos no asisten por no bailar o simplemente están ahí sentados. Los testigos de Jehová también es un grupo de ellos, igual. Tienen sus normas, sus reglamentos, sus cosas en las que ellos creen que está bien, obviamente. Pero divide en sí a la familia, en mi punto de vista. Muy bien. ¿Alguien que tenga otro punto de vista o algún comentario más sobre el tema? También en la familia, licenciada, de esto de los cristianos que son, también a veces, como le digo, porque ve un hermano que está estudiando la Biblia, entonces le comienzan así, como le digo, a burlarse, o sea, a faltarle el respeto y a veces mucho de la persona que está estudiando la Biblia tiene que todo eso soportar, porque en la Biblia le dice que en verdad la persona que quiere ser cristiano será mal visto de todo mundo, pero de las personas que no conocemos de la palabra de Dios. Pero los que conocemos, licenciada, entonces nosotros mejores hay que escucharle y hay que orar por las personas que comienzan así a no tener una vida, como le digo, o sea, por ejemplo, de una persona que anda en una vida desordenada y le ve al hermano que está estudiando la Biblia, entonces, ay, vos ya con tu Dios, con tu religión, que vos eres mal visto aquí. Entonces, licenciada, también sí afecta también bastante esto de la religión, pero nosotros confiamos en Dios, que Él es el único que nos cuida y nos protege a cada uno de nosotros, y Él nos quiere a todos, porque Él no ve a nosotros que si vos eres de esta religión, vos eres de esta otra religión. Dios nos ama a todos, Dios nos bendice a todos, sino que nosotros somos tan ciegos que no nos damos cuenta. Yo creo, compañera, que en eso es en todas las religiones. Toda persona que se dedica al estudio de la Biblia o se dedica su vida a Dios va a ser como que un poco bulleado por los demás, por el hecho, como dice usted, que no se conoce. Pero no creo que se te simplemente en los cristianos o en los católicos o en cualquier, sino en todo ser humano que quiere dedicar su vida a Dios. Muy bien, gracias compañeros. Carlos, no sé si desea hablar o podemos continuar. Carlos Ariano, que levantó la mano. Continúa nomás, Licen, Ya le dijeron todas ya sus te ha dicho ideas. todo. Muy bien, vamos a culminar este tema con un video sobre el tema del cristianismo, ¿sí? En este capítulo vamos a conocer el cristianismo, sus datos genéricos, sus orígenes, su difusión y su ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. simbología. Gracias. Los orígenes del cristianismo están muy poco documentados, a excepción del Nuevo Testamento. Lo que se sabe es que los discípulos de Jesús de Nazaret formaron una comunidad dentro del judaísmo. Pero fue Pablo de Tarso, un judío helenizado, quien le dio una mayor proyección, al insistir en que el mensaje cristiano se dirigía a todos los hombres y mujeres del mundo. El carácter misionero de Pablo y otra figura del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda su historia posterior. Las grandes ciudades del Imperio Romano poco a poco se convirtieron en el epicentro de la expansión cristiana.
y en el siglo IV los emperadores Teodosio y Constantino hicieron de esta fe la religión del Estado romano. En definitiva, que el cristianismo sobrevivió al hundimiento del imperio que lo adoptó. Según el Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, perteneciente a Judea, en tiempos de Herodes el Grande, un rey judío vasallo de Roma. Pero este falleció realmente en el año 4 a.C., lo que implica que, si la tradición de que Jesús nació bajo su reinado es correcta, su nacimiento tuvo que ser antes del año en que se sitúa el comienzo de la era cristiana. A la muerte de Herodes, Judea pasó a su hijo Arquelao, pero en el 6 después de Cristo fue incorporada a la provincia romana de Siria. Jesús vivió con su familia en Nazaret, un lugar de Galilea, que es una región que dejó Herodes el Grande a otro hijo suyo, Herodes Antipas. La muerte de Jesús se produjo en Jerusalén, la capital de Judea, en tiempos de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea del 26 al 36 después de Cristo, lo que permite situar la crucifixión de Cristo en torno al año 30 aproximadamente. Y años después se produjo una fracasada rebelión judía contra el dominio romano, en el curso de la cual los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Y una vez hemos visto sus orígenes, vamos a ver su rápida difusión por todo el Imperio Romano. Los romanos hay que decir que eran politeístas, creían en muchos dioses. Y cada vez que conquistaban una zona nueva, pues incorporaban sus dioses a las costumbres romanas, especialmente los dioses griegos. En esta época y con estas características nació una nueva religión monoteísta en Palestina, el cristianismo. Precisamente su carácter monoteísta, predicar la igualdad entre los hombres y negar la divinidad del emperador romano, hizo que fuese perseguida, porque se oponía a los principales preceptos del Imperio Romano, lógicamente. El cristianismo, su peculiaridad es que se difundió más tempranamente en las áreas urbanas, mientras que en el campo, el Pagua, subsistían las viejas creencias religiosas, que por ello se denominarían paganos. Y los obispado eran la base de la articulación territorial de la Iglesia, y entre ellos sobresalían los 5 patriarcados. El patriarcado de Roma, que atribuía su fundación al apóstol Pedro, el principal de los primeros discípulos, gozó de creciente primacía, sin que ello implicara una autoridad centralizada. En el año 313 tenía tantos seguidores que el emperador Constantino la legalizó mediante el Edicto de Milán. Las grandes decisiones se tomaban en los concilios, el primero de los cuales tuvo lugar en Nicea en el 325. Precisamente en él se condenó la doctrina cristológica de Arrio, que sin embargo fue adoptada por muchos pueblos germánicos cuando se cristianizaron desde finales del siglo IV. Y ya en el año 380 el emperador Teodosio la proclamó como religión oficial del imperio. En el siglo V, Patricio cristianizó Irlanda, que por un tiempo se convirtió en el centro de una iglesia con personalidad propia y que desarrolló una vigorosa actividad misionera en el noroeste de Europa. Poco tiempo después, ya casi todo el Imperio Romano estaba cristianizado, salvo pequeños reductos aislados. Una de las peculiaridades de esta religión es su simbología. Más que a las imágenes, los cristianos recurrían a los símbolos. El pez, que por su nombre griego ictus, creado por la combinación de estas letras griegas, es un símbolo que representa al cristianismo. El vocablo significa literalmente pez, pero constituye además un acrónimo de estas palabras, que se traduce como Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. El ictus fue uno de los primeros símbolos cristianos y se convirtió por tanto en emblema del cristianismo primitivo. El llamado crismón, que son 2 letras griegas cruzadas, forman el anagrama de Cristo. Otras 2 letras griegas, alfa y omega, representan la eternidad, aunque el símbolo más conocido del cristianismo es sin duda la cruz. Esta apareció como símbolo una vez que Jesús murió en ella y sobre la que existen una gran variedad de formas. Hay quien asegura incluso que la cruz es el primer logo exitoso a nivel mundial. También se representa como un pastor con una oveja a sus hombros, ya que Jesús era un pastor que cuidaba de sus ovejas. Como podemos ver, la simbología cristiana era muy variada. Y esto Muy bien.
con ese video podremos, hemos complementado lo que es el tema del cristianismo. No sé si tienen alguna inquietud, alguna observación o comentario que tengan que hacer sobre el tema.